John vivió después de la caída en total soledad en la cabaña, al igual que los años anteriores al colapso, viviendo completamente aislado de los acontecimientos del mundo, sin ninguna interacción con algún grupo que le ayudara a sobrevivir. Mas solo lidiaba con algunos rezagos menores que asomaban a su ventana, que tan solo eran un mínimo residuo de lo que se vivía afuera. John tuvo suerte de vivir relativamente bien sin necesidad de lidiar con problemas que venían con la caída de la sociedad. Su cabaña estaba bien posicionada al tener una barrera natural que lo aislaba, un río el cual también aprovechaba para subsistir de sus recursos. Además tenía cerca un pueblo el cual John conocía y acudía para solventar cualquier otra necesidad. John era un hombre solitario, que todavía se apegaba demasiado a sus hábitos de antes de la caída, más que nada porque no tenía necesidad de cambiar. Su contexto privilegiado hizo que pudiera vivir en una pequeña burbuja aislado de cualquier intervención humana, y también de problemas. Tras largo tiempo viviendo este tipo de vida, donde aún podía conservar parte de sus hábitos, hobbies y actividades, hicieron una vida sustancialmente tranquila. Justamente esa bendición terminaron creando una monotoneidad en su vida. Sin importar lo lindo que suene que a pesar de que el mundo se haya ido al traste, tú puedas vivir solo, seguro, sustentado y haciendo actividades que te gustan, ignorando el mundo exterior, es bien sabido que la soledad para los seres humanos es mortal. Somos seres sociales, y una vida sin interacción humana hizo que John no se sintiera reconocido, por lo tanto perdiera el propósito. Simplemente viviera en piloto automático. Esta parte de los demás que necesitamos, que nos complementa y nos constituye como individuo, John no la tuvo durante mucho tiempo, por lo que inició un vacío en él. De la misma manera, el hecho de que el mundo no lo obligara a redefinir sus valores, moralidad ni principios, John en cierta parte en este momento no estaba adiestrado en tratar con nuevas personas, ni tenía un aprendizaje de cómo tratarlas para sobrevivir, por lo que conservó muchas actitudes muy humanitarias durante toda la historia. Por eso fue tan afín a Morgan y a su visión. Él todavía tenía el chip que veía todo lo bueno de las personas y lo impulsaba a tratar a todos con respeto y dignidad, como si fuera el mundo de antes, a pesar de que actualmente eran valores que pocos poseían. Pero un día, la vida de John cambiaría para siempre, y el mundo trataría de sacar a John de su monotonidad de la forma más especial posible para alguien: el amor. Como de costumbre, John vivía sumergido en su cotidianidad, limpiando las viejas revólveres de su padre, pescando, jugando Scrabble con él mismo, tratando de buscar la palabra adecuada para la situación, e incluso viendo películas, que era de los pasatiempos que más disfrutaba y podía seguir cultivando gracias a su cercanía con el pueblo, el cual tenía una tienda donde John, todos los martes, iba y aprovechaba para llevarse alguna película que estaban en renta en ese entonces. Fue cuando cayó la noche, y en su inconciliable sueño que ya se había hecho rutinario, escuchó algo en el río aledaño a su casa, lo cual no era completamente ajeno. John siempre recibía caminantes enviados por la corriente a las puertas de su casa, y siempre se encargaba de ellos sin problema. De hecho, la principal razón de por qué era algo constante es que había un puente cercano al pueblo antes mencionado. Muchos caminantes pasaban por ahí, y por falta de barreras o redes, ellos caían al río y eran llevados a la cabaña de John por la corriente. Casi todo el puente estaba cercado y evitaba que cayeran, pero después de esa noche, una abertura en ese puente generaría un flujo de caminantes constantes. Este detalle es importante. Esa noche John fue a investigar el sonido de los caminantes y se llevó la sorpresa de que no solo había caminantes, sino una mujer inconsciente varada en la orilla del río. Se encarga de los caminantes salvándole la vida a la mujer. Inmediatamente no duda en llevarla a su cabaña para poder ayudarla. Aquí John refleja que carece ese instinto entrenado que permite a los supervivientes ser precavidos con los extraños. Conservaba ese impulso por ayudar a la vida humana que aún conservaba de la anterior vida, y probablemente perfeccionó cuando era policía. John la revisó y se dio cuenta que tenía una herida abierta. Afortunadamente, no una mordida. John cuidó de la mujer a pesar de la apatía de ella y el obvio rechazo que sentía sobre él y su hogar. Las actitudes de la mujer reflejaban que ella, al contrario de que John, había vivido mucho afuera. Se veía que el mundo la había cambiado, tanto que cualquier intención bondadosa que John le pudiera dar era vista con una desconfianza muy grande, probablemente porque ella sí estaba adiestrada en este mundo y sabía que no se podía confiar en nadie a pesar de su posición vulnerable. Pese a eso, la mujer no tuvo más opción que aceptar la ayuda de John, dejando claro que en cuanto sanara, ella se iría inmediatamente. John aceptó. Durante ese tiempo John fue muy servicial con la mujer, tratando de ayudar en lo que fuera y darle la mayor comodidad posible, incluso haciendo cosas que no sabía hacer, como coser una herida abierta. John, además de servicial, era muy abierto socialmente con ella. Pareciera que después de tanto tiempo al ver otro ser humano se soltó completamente a querer socializar con alguien más, que a decir verdad las habilidades sociales de John estaban bastante deterioradas
deterioradas. Sin embargo, la mujer era muy reservada y no compartía nada de quién era o su pasado, mientras que John era bastante abierto y detallista sobre su estilo de vida o su hogar. Ahora que lo pienso muy bien, eran bastante opuestos al vivir completamente en los dos extremos del apocalipsis, y desarrollaron personalidades acorde a sus vivencias que son completamente antagónicas. La pequeña información que John podía obtener de su invitada lo hacía con meras deducciones acerca de su apariencia o cualquier sutil interacción que la mujer hiciera. Así dedujo que ella era enfermera, por los detalles que le brindó al coser su herida. Sin embargo, John trataba de que ella cediera compartiendo algo más. Fue así, gracias a la nula intención de incluso compartir su nombre, es cuando John le dice que la llamará Laura, ya que según él, tenía cara de Laura. Como dije, John trataba de socializar con Laura, pero eso sí, sin ser insistente ni pegajoso. A decir verdad, John respetaba mucho su espacio y los deseos de Laura de estar sola. Pero poco a poco, Laura lo único que podía hacer era ser observadora, y después de un tiempo, empezó a ver las actividades cotidianas de John, sintiéndose intrigada, ya que si lo pensamos son poco comunes en ese mundo. Esa oportunidad hizo que Laura sintiera curiosidad y bajara un poco la guardia ante su desconfianza de John. Lo primero que la atrajo fue su sesión de cine nocturno, que para ella era fascinante que alguien todavía hiciera eso. Ese momento hizo que se acercara cada vez mucho más, tanto que Laura le pidiera a John que le enseñase a pescar, que para ella era una actividad importante de dominar cuando se fuera por su cuenta. John por supuesto le enseña y pasan una tarde disfrutando de la pesca. Laura ve el fruto de su esfuerzo al poder pescar y cocinarlo. Cada vez más, Laura se ve atraída al estilo de vida tranquilo y desconectado que John le mostró, pero sobre todo hacia el mismo John como persona. Y ni hablar de John, que después de tanto tiempo en soledad, poder compartir con alguien cualquier cosa llenaba el vacío que tenía tras su vida de ermitaño. Ciertamente comenzaba una atracción mutua. Un día John y Laura fueron al pueblo a tratar de cercar la abertura del puente que cada vez atraía a más caminantes a la cabaña. En el transcurso Laura se anima a preguntarle más cosas sobre el pasado de John. Es ahí donde le revela su pasado siendo policía, un aspecto que inesperadamente John es reservado y hace que se intrigue aún más. Al momento de tratar de sellar la abertura del puente con un auto, las cosas se complican y son rodeados por caminantes. En esa situación de impulsión, se ha revelado la incapacidad de John por usar armas de fuego contra los caminantes. Al inicio justificado por el ruido, pero cuando la vida de Laura corrió peligro, aún así John seguía firme de no usarlas. Al final, logran controlar la situación, pero hace que Laura sea aún más insistente con John de revelar las verdaderas razones de su autobloqueo de las armas de fuego. A John no le queda más remedio que revelar la verdad de cuando era policía. Contarle lo del disparo a Laura hizo que lo sacara. Que pudiera hablarlo fue algo terapéutico. Así pudo perdonarse a sí mismo. Laura lo entiende y esa misma noche le revela a John que ella había perdido a su hija. Los esfuerzos por mitigar el flujo de caminantes fue en vano y un grupo grande se aproxima a la cabaña, ambos preparados para enfrentarlos cuerpo a cuerpo y Laura respetando la decisión de John de no usar armas de fuego, pero los esfuerzos no son suficientes y Laura queda completamente en peligro. John se ve obligado a disparar sus revólveres que hasta entonces solo guardaba y cuidaba como tesoro familiar. Después del caos, ya en la tranquilidad, John es fuerte y a pesar de ser difícil expresar sus sentimientos, su deseo por ser feliz es más fuerte. Le revela a Laura su amor por ella, que no quiere que se vaya, que los momentos que vivieron juntos fue lo mejor de su vida en mucho tiempo. La verdad es que se nota mucho lo complicado que es para John decirle la verdad de sus sentimientos, por temor a no ser correspondido, o peor aún, poco prudente, al dejar espacio al corazón en un mundo donde para sobrevivir eso quedó atrás, donde da miedo volver a amar. Refleja la madurez y sinceridad de John, pero lo que realmente quiere es que ella esté bien, por eso le pide que se quede. Por suerte, el sentimiento es mutuo y Laura también lo quiere. Para esto John le había regalado una de sus 2 pistolas en juego. A la mañana siguiente, John despierta, para su sorpresa de que Laura se había ido. Sin embargo, las pistas que dejó reveló que realmente llegó a sentir mucho aprecio por John, incluso amor, dejando una carta explicando la razón de su partida, además de unas letras de Scrabble que decían "te amo", pero mencionando que tiene cosas pendientes, pero lo que vivió con él fue de las experiencias más agradables que no creía que pudiera volver a vivir, pero no sabe si merece la felicidad de nuevo, y eso la aterra, pero que también lo ama. John, convencido de luchar por su amor, deja por fin su estilo de vida y cotidianidad y emprende un viaje por Texas para reencontrarse con su amor Laura, a la persona que lo sacó de su oscuridad. Un rayo de sol que con su bondad y comprensión oculta sanó sus heridas del pasado, mutuamente si lo pensamos bien. Si estás viva, todo este mundo se siente vivo.